Hola, mi nombre es Johan Jair Trujillo y hoy junto con mi compañera Tania Rodríguez haremos una breve presentación sobre todos los temas vistos en Estadística 1 durante el segundo semestre del 2021. Para esto tomamos esta base de datos en donde tenemos el número de muertes por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. En esta casilla tenemos un total de 33 departamentos en los que han sucedido estos accidentes y tenemos dos fechas, el 2015 y el 2016, divididos por el eje X y el eje Y, que muestran la cantidad de accidentes sucedidos en los departamentos. Decidimos poner la sumatoria total de estos accidentes y la media o promedio de los mismos para facilitar los procesos que vienen a continuación. Hola, buena tarde. Bueno, por otro lado, tenemos la tasa de participación. Esta tasa es el grado de participación, como su nombre lo dice, o uso determinado como relación entre el número de elecciones realizadas y el número de elecciones recibidas. En palabras más explicadas o más entendidas, está dada por esta fórmula. El valor total de la división entre el número de elementos de n sobre el total de elementos del universo multiplicado por y. Esta nos quedó un poco más corta porque tenemos solo 2 años, y la hicimos de la siguiente forma. En el 2015 está 49.800, que es la suma de los valores de esta columna, sobre 99.720, que es la suma de tanto los valores de esta columna como los de esta columna. Este nos dio un total de 0,499, que al multiplicarlo por 100 nos da un total de 49,9%, que si lo aproximamos es el 50% de participación. Y pues tiene bastante sentido porque son solo dos datos. Entonces 50%, 50%, 100% del total. Departamentos de ocurrencia. Hay unos que están hechos sobre la tasa de crecimiento y hay otros que están hechos sobre la tasa de participación, que está aquí. Entonces, empecemos. Tenemos primero el diagrama de barras. Este es una representación de longitud proporcional a los valores representados. En este caso es de los datos generales, las muertes del 2015 y 2016 en todos los departamentos de ocurrencia. Entonces, en el eje X están los departamentos y en el Y el número de muertes de los años. Aquí, el diagrama de pie o de pastel es un diagrama que está dividido en partes donde cada área es proporcional al número de datos obtenidos o que están contenidos, por ejemplo, en la tabla en este caso. En este están solo los datos de las muertes en los departamentos de ocurrencia en el año 2015. El diagrama de Gantt. Este pretende dar una visión generalizada de datos dentro de una sola tabla o base, que en este caso es como una vertical. Estos sí son los datos de todos los departamentos en ambos años también, son datos generales. El diagrama lineal, que es una serie de datos representados por una unión de puntos con segmentos lineales. Este se usa de forma normal o usual con variables cuantitativas. Este diagrama que tenemos aquí lineal es de la tasa de crecimiento por departamento de ocurrencia. Como pueden ver, es un poquito más inestable por la cuestión de que en los departamentos pues la tasa de crecimiento varía bastante. Aquí abajo pues hay más de los que ya les hemos mencionado, pero en este lado está es ya con tasa de participación, no había ningún diagrama con tasa de participación. Este es un diagrama de barras, pero está de costado, o sea, está de un lado de izquierda a derecha, no como está normalmente hacia de vertical. Bien, aquí están las ojivas. El gráfico de ojiva pues nos muestra la curva de una función de distribución acumulativa. Aquí no hay datos muy acumulados que digamos dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestra tabla. Y pues esto fue lo que se logró con la ojiva, dentro de todos los datos. Por otro lado tenemos el histograma. El histograma puede ser relativo o absoluto. Un histograma pues es la representación gráfica de una variable en forma de barras. Cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados, aquí como pueden ver en el ejemplo. Algo que va pues bastante
relacionado al histograma es el polígono de frecuencia, ya que es la unión de los extremos de las barras, pues de todos los bordes extremos superiores. Ahora bien, para calcular el rango de un conjunto de datos no agrupados, se utiliza la siguiente fórmula. Rango es igual a max x, que es el máximo valor de la variable, menos min x, que es el mínimo valor de la variable. En este caso, esta fórmula se aplicará tanto para la columna y como para la columna x de nuestro conjunto de datos. Ahora, para sacar el rango de x, como nos pide el dato mayor, utilizamos el comando de Excel max, doble clic y seleccionamos la columna o los datos de la columna x y nos da que el valor máximo de la columna x es 2840 menos el valor mínimo igual min. Volvemos a seleccionar los datos de la columna x. Entonces el dato máximo es 2840 y el dato mínimo es 0. Entonces tenemos que 2840 menos 0 es igual a 2840. Repetimos el proceso para el eje Y. Entonces el dato máximo del eje Y es 3100 y el dato mínimo del eje Y. Entonces tenemos que 3100 menos 0 es igual a 3100. Entonces tenemos que el rango del eje X es 2840 y el rango del eje Y es 3100. Ahora, para calcular la marca de clase, utilizaremos la siguiente fórmula, en donde dice que marca de clase es igual a la suma del límite inferior con el límite superior dividido en 2. Entonces, aquí en el eje X tenemos que el límite superior es 2840 y el límite inferior es igual a 0. Y aquí en el eje Y, el límite superior es 3100 y el límite inferior de igual forma es 0. Entonces, para calcularlo, la fórmula nos dice que debemos sumar ambos límites y dividirlos en 2. Entonces, 2840 más 0 dividido en 2. Y repetimos la fórmula en la parte de abajo, en el eje Y. Entonces tenemos que la marca de clase del eje X es 1420 y la marca de clase del eje Y es 1550. Por este lado tenemos el diagrama de tallo y hojas. Este diagrama es un formato que pues presenta datos cuantitativos de forma gráfica. Es pues gráfico, pero un poco distinto a los que uno está acostumbrado. Y en él se obtienen de forma simultánea una distribución de frecuencias, que son las que se ven aquí hacia estos costados. Entonces, este diagrama de tallo y hoja se basa en las decenas o centenas. Como pueden ver aquí en este costado están todas, que están tomadas pues de la base de datos, todos los datos aquí. Y en este lado están las hojas. Ya de forma más organizada, sin repetir datos a este lado, se puede ver que en 0 pues está solo con 0 porque pues no hay. Con el 2 hay 2 de 60, con el 4 hay 2 de 10 y de 90 y así sucesivamente. Pues déjenme, yo les muestro bien esta cuestión. Este diagrama es bastante bueno pues para organizar números, me parece. Se ve muy bonito, muy organizado. Ahora, para calcular la media, la mediana y la moda del eje X y del eje Y, debemos tener en cuenta las siguientes fórmulas. Para calcular la media o promedio, se deben sumar todos los datos de ambos ejes y dividirlos en las casillas que ocupan, que en este caso son 33 casillas. Entonces, para obtener la sumatoria nos podemos apoyar en la herramienta de suma de Excel y lo mismo hacemos con el eje Y. Ya teniendo el resultado total de la sumatoria de ambos ejes, procedemos a seguir la fórmula que dice que debemos dividir la sumatoria con la cantidad total de casillas que ocupan, que en este caso son 33, entonces la media del eje X es igual a 1509,09
Y hacemos lo mismo en el eje Y. Dividido 33 casillas. Entonces, para corroborar que estos dos resultados estén bien, podemos utilizar este código promedio, en donde Excel automáticamente sacará el promedio de cada eje. 1509,09, confirmamos que está bien, y hacemos lo mismo con el eje Y. 1512,72, 1512,73 aproximando. Entonces confirmamos que los resultados de la media de ambos ejes es correcta. Ahora pasamos a la mediana, que es el dato central tanto del eje X como del eje Y. Entonces para esto podemos seleccionar ambas casillas y las ponemos acá. Se deben organizar de menor a mayor. Para esto nos podemos apoyar en esta herramienta de filtro y seleccionamos ordenar de menor a mayor. Ya estando los datos ordenados, procedemos a buscar el dato central, que en este caso si son 33, 16,5, entonces esta 1530 sería el valor de la mediana del eje X y 1570 sería el valor de la mediana del eje Y, pues son la misma cantidad de datos. Para confirmar esto podemos utilizar esta otra fórmula que nos dice mediana y seleccionamos todos los datos del eje X. Confirmamos 1530. Ok. Y ahora por último, para calcular la moda, que es el dato que más se repite, nos podemos apoyar en el orden que ya hicimos acá, en el filtro que ya hicimos, para buscar el dato que se repite. Como podemos ver, en el dato X, en el eje X no hay ningún dato que se repita. Entonces, en este caso, no existe la moda. Y en el eje Y, la moda es igual a 1270, ya que se repite dos veces. Entonces la moda es igual a 1270. Para confirmar esto, de igual forma, podemos hacerlo con la fórmula de moda que nos arroja Excel y seleccionar todos los datos del eje X. Entonces nos dice que no hay ningún dato que se repita en el eje X y por ende no tiene moda. Y ahora hacemos lo mismo en el eje Y. El eje Y. Y el único dato que se repite es 1270. Entonces confirmamos que tanto la media como la mediana y la moda del eje X y el eje Y están correctas. Ahora calcularemos la desviación media, que se define como la diferencia en valor absoluto entre cada valor de la variable y la media aritmética. Para esto seguiremos la siguiente fórmula que nos indica que debemos hallar la diferencia existente entre los valores del eje X, el eje Y, con sus respectivas medias o promedios. Entonces, iniciando por el eje X, escribimos la siguiente fórmula del primer valor de X menos la media de X del eje X. Y esto, hacemos el mismo procedimiento en el resto de casillas. Igual en el eje Y. Menos su promedio o media. Y hacemos el mismo proceso en el resto de casillas. Luego de esto, la fórmula nos indica que debemos hallar el valor absoluto de las diferencias entre X y Y
y sus promedios a fin de no tener ningún dato negativo. Entonces, esto se hace con la siguiente fórmula. Igual a ABS de este dato. Y repetimos el proceso con el resto de datos. Y hacemos lo mismo en el eje Y. ABS. Ahora haremos la sumatoria total del valor absoluto de estos resultados, tanto del eje Y como del eje X. Ok. Y finalmente, ya teniendo la sumatoria de los valores absolutos del eje Y y del eje X, se procede a dividir estos resultados entre la cantidad de datos que hay, que en este caso son 33. Y esto nos dará como resultado la desviación media de cada eje. Entonces tenemos que la sumatoria de los valores absolutos del eje X dividida la cantidad de datos, que es 33. Y hacemos lo mismo con el eje Y. Entonces tenemos que la desviación media del eje Y es igual a 593,66 y la desviación media del eje Y es igual a 597,96. Ahora bien, para calcular la varianza, que se define como una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto a su medida aritmética, usaremos la siguiente fórmula en donde, apoyándonos de la tabla de frecuencia de la desviación media, obtendremos la varianza del eje X y del eje Y. Entonces, según esta fórmula, el siguiente paso a realizar es elevar al cuadrado los resultados de las X y Y menos su promedio, y pues para ello tenemos destinadas estas dos últimas casillas. Entonces, si nos piden que le demos al cuadrado, simplemente multiplicarlas por sí mismo, entonces podemos decir que esto es igual a esta casilla por la misma. Y repetimos el mismo procedimiento en el resto de casillas. Y lo mismo hacemos con el eje Y. Entonces esto es igual a esta casilla por la misma. E igual repetimos el mismo proceso en el resto de casillas. Y pues ahora finalmente vamos a sumar ambas casillas y esta también. Y pues el siguiente paso es dividir los resultados de las sumatorias totales, que son estas dos, entre el número de datos que tenemos para así obtener la varianza de cada eje. El número de datos que tenemos son 33 datos. Entonces tenemos que la varianza del eje X es igual a este dato dividido el número total de datos. Y hacemos lo mismo con el eje Y. Igual esta sumatoria dividida el número total de datos. Y estos serían los resultados de la varianza del eje X y la varianza del eje Y. El siguiente tema es la desviación estándar, que se define como una medida de dispersión que indica qué tan dispersos están los datos con relación a su medio. Y pues esta se utiliza para establecer un valor de diferencia que estime cuál es la variación de algún proceso, por decirlo así. Entonces, esta se lleva a cabo con la siguiente fórmula,
la cual, pues para evitar repetir procesos, empleará la tabla de frecuencias utilizada para calcular la desviación media y la varianza, en donde, pues según esta fórmula, el siguiente paso a seguir para obtener la desviación estándar es sacar la raíz cuadrada de la varianza de ambos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, procederemos a hacerlo con la siguiente fórmula. Esto es igual a la varianza del eje X mm, elevada a un medio, que sería 0,5. Y repetimos el mismo proceso con el eje Y. Esto, un medio. Entonces, eh, pues el resultado de la desviación estándar de X es 737,25 y el resultado de la desviación estándar de Y es 742,22. Ahora, el siguiente tema que corresponde es el coeficiente de variación, que está acá. Y pues este se define como la relación existente entre el tamaño de la media y la variabilidad de cada variable. Entonces, pues esta se calcula por medio de esta fórmula que dice que el coeficiente de variación es igual a la división de la desviación estándar entre la media. Entonces procederemos a hacerlos en estas casillas. Esto es igual a la desviación estándar dividida entre la media del eje X, que es esta, 0,49, y el coeficiente de variación del eje Y es igual a la desviación estándar dividida su media, que es esta. Entonces, en este caso tenemos tanto el eje Y como el eje X tienen el mismo coeficiente de variación. Tenemos que la covarianza es el valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medidas. Está dada por esta fórmula. Para hallarla tenemos que multiplicar primero x por y. Lo hacemos de la siguiente forma. Igual, seleccionamos casilla seleccionamos casilla de y, enter, ya lo arroja el valor automáticamente. Para no tener que hacerla una por una, nos paramos en esta casilla, en este cuadrito le damos doble clic y ya la fórmula pues pasa. Aquí esto está todo totalizado, cabe aclarar, está la medida de X, está la medida de Y, entonces es un poco más sencillo para hallar la covarianza. La fórmula de covarianza me dice que es la suma de los valores que acabamos de hallar, que sería esta casilla de aquí abajo, dividido el número de datos que es 33 menos el promedio de la X, que es este, por el promedio de la Y, que es este que está aquí abajo. Aquí ya finalizamos y esta es nuestra covarianza. Ahora vamos con el tema final que corresponde a hallar el coeficiente de correlación entre ambos ejes, que se define como una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Y esto se llevará a cabo por medio de la siguiente fórmula que dice que correlación es igual a la covarianza dividida entre la desviación típica de X multiplicada por la desviación típica de Y. Entonces, ya teniendo la covarianza calculada, que es igual a 527.787,33, procederemos a hallar la desviación típica de X y la desviación típica de Y por medio de estas dos fórmulas, que nos dicen que el primer paso es elevar ambos ejes, los valores de ambos ejes al cuadrado. Entonces, para esto tenemos designadas estas dos casillas, en donde tomaremos el eje X y lo multiplicaremos por sí mismo. Y repetimos el proceso en el resto de casillas con sus valores. Ahora hacemos lo mismo con el eje Y. Es igual a este valor por el mismo. Y repetimos proceso
Luego la fórmula nos dice que debemos hallar la sumatoria total de estas dos casillas. Entonces, sumamos acá y aquí también. Luego de esto, debemos hallar la media del eje Y y del eje X elevada al cuadrado. Entonces, es coger la media del eje X y multiplicarla por sí misma. Y hacer lo mismo con la media del eje Y. Listo. Ahora ya con estos datos podemos proceder a hallar S de X, que nos dice que es igual a la sumatoria de los X al cuadrado dividido entre la cantidad total de datos menos la media de X al cuadrado. Y hacemos lo mismo con el eje Y. Entonces, S de Y es igual a la sumatoria de los Y al cuadrado dividida entre la cantidad de datos totales menos el promedio de Y al cuadrado. Finalmente, para hallar estos dos procesos nos dice que saquemos la raíz cuadrada de ambos valores. Entonces, esto es igual a S de X elevado a un medio. Y ahora hacemos el mismo proceso con S de Y. S de Y es igual a este valor elevado a un medio. Listo. Entonces, S de X es igual a 737,25 y S de Y es igual a 742,22. Entonces, ya tenemos todos los valores necesarios para llevar a cabo la fórmula de la correlación. Entonces, según esta fórmula, correlación es igual a la covarianza dividida entre la multiplicación de S de X y S de Y. Esto nos da 0,96. Y para corroborar que nuestra correlación está bien, podemos utilizar la herramienta de Excel que la saca automáticamente, que se realiza de la siguiente forma: coeficiente de correlación de los datos del eje X con los datos del eje Y. 0,96. Entonces confirmamos que nuestra correlación está bien y es una correlación positiva.